Volvieron a hundir la reforma laboral. Eso se venía a venir, porque esta gente de la derecha y otra gente más que está a favor de mantenerlos esclavizados no quiere verlo en buenas condiciones. Y eso que ellos son los que dicen que van a salvar este país del comunismo y básicamente de la dictadura, en la que nos tiene viviendo Gustavo Petro buscando comida en la basura o mendigando, a pesar de que los centros comerciales siempre están teteados. De esto vamos a hablar hoy, así que quédense. Para hablar sobre el tema, he traído a colación dos videos del petardo de siempre de Jairo Ladino, un mentiroso compulsivo que sabe bien tergiversar la información. Así que escuchemos la perorata que tiene para decir. Último minuto se cae la reforma laboral de Petro y para sorpresa de nadie salieron todos los bodegueros, incluyendo Petro, a incitar con mensajes de que estaban engañando al pueblo, que no aprobar reformas entonces lleva a la solo los petristas que están acostumbrados a salir a quemar el país pueden salir con eso, de que si el Congreso no quiere legislar para Petro, entonces que se tienen que aguantar un estallido social como en el 2021. No señores, no les tenemos miedo. Si se cayó la reforma laboral es porque no logró convencer a la sociedad del Congreso de que era benéfica. Todos los estudios indicaban que esa reforma laboral iba a impactar negativamente 450,000 empleos. Claro, es que los petristas hablan de las personas que están empleadas, pero no habla de los que no tienen empleo. Y es que el gobierno Petro es tan inepto que no ha sido capaz de formular una propuesta que genere más empleo y más derechos, porque en el medio siempre están los políticos intentando ganar algo y cuando ganan los políticos no ganan los trabajadores ni los emprendedores. Esta no es la Colombia del estallido social. Hoy entendemos que el gobierno de Gustavo Petro es un fraude y no daremos un paso atrás, ni un milímetro, ni por la reforma laboral y mucho menos por la reforma a la salud. Necesitamos darle salud de calidad y acceso a todos los colombianos y el modelo petrista no es el camino. Bueno, ya escucharon la mediocridad de este pusilánime. Este señor, como no le quedan argumentos, lo único que hace es incendiar, como diciendo que porque Petro convocó una marcha a favor de las reformas, entonces va a haber otro estallido social y van a quemar CAIS y Transmilenios y todo eso. Como siempre, una persona de estos no se ciña a la realidad, sino inventa una historia ficticia para que la gente le crea sus estupideces y de paso ir metiendo ese miedo, ¿no? Ir insertando esas vainas que solo generan odio. La segunda parte del inepto es que dice que si no se pudo convencer a estos personajes, entonces pues no les sirve para la sociedad. Es curioso, viniendo de un tipejo que en sus lives se la pasa diciendo es que toca hacer un cambio drástico porque es que no podemos permitir que unos pocos decían por nosotros 10, 32, eso no se debe. Y así se jacta este pobre bobo. Y ahora sí se ufana de que esto es democracia, cuando qué democrático va a ser que todas estas personas que van en contra del gobierno fueron las que decidieron eso. ¿Dónde está la democracia ahí? Ni siquiera había uno de los partidos que va en pro del gobierno. ¿Dónde está la democracia? Y solo estas personas, 8, decidieron por todo un país, cosa que a este señor, vuelvo y lo digo, no le gusta en sus lives y se la pasa chillando y desgarrándose las vestiduras por esto. De hecho, él mismo en su video se da un tiro en el pie cuando dice que por unos pocos que buscan sus intereses perjudican al pueblo. Siempre están los políticos intentando ganar algo y cuando ganan los políticos no ganan los trabajadores ni los emprendedores. Otro punto es que nuestro inepto de turno viene a decir que todos los estudios confirmaban que la reforma laboral acabaría con 450,000 empleos. Esto es falso y ya se los voy a demostrar porque encontré el artículo y la explicación de la estupidez con la que sale este petardo. Aquí está como tal el artículo. Reforma laboral acabaría con 450,000 empleos formales. Esto según un informe de Ganla de Banrep. O sea, es el único que han sacado. No han sacado más informes de nada. Entonces todos los estudios con los cuales se llena la jeta este señor es falso. Solo es uno. De hecho, esto fue una discusión que hubo por allá en el 2023. Y lo más curioso de todo es que la oposición mediocre de este país lo único que pudo hacer es replicar como buenos títeres que iban a perderse 450,000 empleos. Y los decían que si se ponía la reforma ya, de una vez se perdían esos empleos. Y ni siquiera leían cosas en artículos como esto, que es un estudio que posiblemente entre un horizonte de 3 a 4 años sería esos despidos y sería de medio impacto. Tenían uno de largo hasta de corto plazo en ese estudio de Banrep. Entonces, ¿que sea nuevo? No, pero es que también tocaba leer el informe, cosa que se nota que este pendejo no hizo y nosotros sí vamos a hacer. Cuando ustedes sean el Banco de la República, ponen reporte de mercado laboral. Ahí les da por fechas. Escogen el año 2023. Y el reporte es este, el número 26. Aquí lo pueden ver, lo escogen, lo descargan y les va a salir esto. Y con solo leer la portada nos damos
darnos cuenta de una cosa. Las opiniones expresadas en los artículos son las de sus autores y no necesariamente reflejan el parecer y la política del banco o su junta directiva. O sea, como tal no es del Banrep. Y nada más con bajar a la página 3 dice que la reforma laboral que se radicó habrían incrementos en los costos laboral promedios asociados con la parte salarial y también de las indemnizaciones en casos de despidos injustificados. La mayoría de este supuesto estudio solo se basa en esos dos preceptos, no más. Pero también en este mismo documento decía lo siguiente, y este era el gran fallo de esto. Y dice, dichos cálculos no consideran los posibles beneficios para los empleados incumbentes que se reflejan en una mayor estabilidad laboral o de mejoras en el acceso al sistema de protección social. Entonces, este era uno de los puntos más graves que tenía este informe, y era que no contrastaba los beneficios con la parte negativa. Si ustedes no contrastan eso, ¿cómo van a sacar una conclusión de que la reforma laboral si era buena o no? Por eso es que así como llegó esta noticia, se esfumó, porque no tenía relevancia ese estudio. También otro de los puntos negativos que tenía este estudio era que decía que se aumentaban los costos salariales, como se los había leído antes, pero lo que no explicaba era que cuando se aumentaban esos costos salariales, la gente al tener más poder adquisitivo iba a gastar más, por lo cual iba a generar más interacción en el mercado e iba a haber más demanda, por lo cual ahí contrarrestaba eso del costo salarial. Y lo de la parte de despidos injustificados era un porcentaje muy bajo. Aquí en la página 10, si ustedes leen esto, se van a dar cuenta de cuánto oscilaría supuestamente esos incrementos en la parte salarial, del 3,2 a un 10,7 posiblemente, y que subiría esos despidos injustificados entre 1,2 a 1,9 supuestamente. Y aquí viene el otro gran fallo de este estudio que hace esta gente: posibles impactos en el mercado laboral. Y en la parte de 4.1 ellos se sustentan en la reforma que hubo en el 2012, la ley 1607, la cual lo que hizo fue que le disminuyó los impuestos a las empresas para generar más empleo. De eso se trató eso. Y hay otra más por allá del 2016, la cual ellos abordan que para ellos supuestamente sería lo mejor, porque si se le bajan los impuestos a las empresas, supuestamente va a haber más empleo, cosa que es totalmente falsa. Entonces vamos viendo los fallos de este estudio. Solo habla de las cosas negativas, pero nunca lo contrastaba con las cosas positivas. No era un estudio de Banrep como tal, sino solo de las opiniones de los autores que realizaron dicho informe, y que la mayoría se basaba en los costos salariales y los despidos injustificados. Y el otro error garrafal en el cual sustentaban este estudio eran en esas dos reformas de 2012 y 2016, en las cuales le bajaba los impuestos a las empresas para que supuestamente crearan más empleo, cosa que es falso. Si te está gustando el video y quieres saber más, no olvides suscribirte, darle like al video, darle a la campanita para las notificaciones y sobre todo compartir. Eso me ayuda mucho. Así que continuemos. De hecho, les traigo dos estudios universitarios que hablaban sobre esto: el impacto de la reducción de impuestos a contribuciones para empresas en la generación de empleo. Este es del 2020. Y para que nos quede sencillo, cuando ustedes se van a las conclusiones, dice lo siguiente: de acuerdo con los datos recogidos anteriormente y al análisis realizado a lo largo del trabajo, es correcto afirmar que la tasa de desempleo es un índice que tiene unos parámetros muy cambiantes y sus datos no son representativos, pero es el único indicador para medir los niveles de ocupación en Colombia. A lo largo de los últimos 20 años han pasado 11 reformas tributarias en las que ha habido coyunturas diferentes, pero que tienen un común denominador. Se ha buscado mejorar la economía y la productividad de las empresas mediante el trabajo, haciendo uso de disminuciones impositivas a las empresas para intentar generar empleo, pero el resultado de estas medidas es un poco confuso. A primera vista, en algunos periodos como el 2012, puede parecer que las decisiones han conseguido resultados, pero como vimos anteriormente, todo esto está basado en la tasa de desempleo, que ha tenido un cambio de parámetros desde el año 2000 al día de hoy, por lo que es claro que la disminución de impuestos no está ligada proporcionalmente a la disminución de tasa de desempleo. Y en este párrafo explica cómo estas leyes del 2012 y la del 2016 hicieron cosas como reducción de parafiscales y toda esta vaina, o disminución de los impuestos, pero que al final no hizo nada, no generó empleo. Y les traigo otro de este señor Stefano Fern de la Universidad Externado de Colombia. Supongo que van a decir ahorita que es una universidad
Universidad Mamerta, el cual publicó un ensayo sobre menos impuestos a empresas, más empleo formal. Y para que también se haga fácil de entender, nos vamos al resumen. En Colombia se han promulgado recientemente dos leyes de reforma tributaria con el objetivo primordial de estimular la generación de empleo formal: la ley 1607 de 2022 y la ley 2010 de 2019. Imagínense, hay otra más ahí, que disminuyó de forma sustancial el impuesto a la renta de las empresas. En este artículo se reportan los resultados ocupacionales estimados por algunas evaluaciones de impacto a las que fue sujeta la 1607 y la 2010 de 2019, y se procede a una evaluación ex antes y se examina la evolución reciente de algunas estadísticas descriptivas. La experiencia colombiana en materia de reforma tributarias muestra cómo la baja de impuestos a las empresas no ha resultado ser definitiva en la lucha contra la informalidad, como tampoco en la generación de empleo formal. Y de ahí para abajo en la página 8 pueden empezar a leer todo este estudio en donde se explica que ninguna de estas reformas funciona. De ahí de que ese estudio del cual se pega el baboso de Ladino no sirva para nada y salga a llenarse la jeta diciendo que son todos los estudios los que decían eso, cuando es falso. Si quieres saber más sobre la reforma laboral y lo que se inventaban, les tengo este video en donde hablo de las mentiras de Katy Jubinao. También tengo este otro en donde tumbaban esos 3 artículos que ayudaban tanto al campesinado, a la parte jornal, y que esta gente y plaga asquerosa apoyó y estaban contentísimos de ver al campesinado siendo esclavizado. Y obviamente también les tengo otro video más, vayan y búsquenlo por el nombre, en donde también explico las mentiras de esta señora de la reforma a la salud, y eso que en este hablo sobre lo que ella va en contravía a las mujeres. Conclusión de todo esto: el mentiroso de Jairo Ladino no sabe dónde está parado. Es un inepto que solo le gusta meter odio con ese cuento de la marcha, haciéndola querer ver como otro estallido social. Y vemos como 8 personas que están en contravía del gobierno no es democracia. Y menos trayendo un estudio viejo que ni siquiera se leyó y que tiene múltiples fallos ya antes vistos. Pero sigamos con el otro video también de este petardo. Vamos a educar a Laura Camila Vargas, quédense y les cuento. El presidente convocó a una consulta popular para que sea la gente la que vote democráticamente en las urnas si desea o no que las reformas sociales sean una realidad. Este es un mecanismo de participación ciudadana que aparece en la Constitución. El Senado no ha aprobado las reformas sociales. Habrá que esperar a ver si aprueba que el pueblo elija democráticamente si las quiere o no. Demostrarán si les gusta la democracia solo cuando les conviene. Sucede que la ley 134 de 1994, en su artículo 52, confirma que no se puede llevar a consulta popular ningún proyecto de ley que sea articulado, o sea que tenga muchos artículos. La reforma a la salud y la reforma laboral tiene muchos artículos. En ese orden de ideas, cualquier consulta popular que Petro vaya a hacer no va a ser vinculante para una reforma laboral o una reforma a la salud. No solo Petro estaría incumpliendo la ley colombiana, sino que la probabilidad de que el Senado le niegue esa consulta popular es muy alta porque sería inconstitucional. Y de hecho, si se la aprueban, la Corte Constitucional tendría que entrar a revisarla y se la bajaría. O sea, no solo es inepto para pasar una reforma, sino también para organizar una consulta popular. Pero todo esto va a alimentar la narrativa que él quiere que se alimente, de que no lo dejaron gobernar, de que no lo dejaron sacar adelante proyectos para el pueblo, y así relanzar la campaña del petrismo para el 2026. Ojo, Petro ya no piensa en gobernar, Petro piensa en sacar adelante su campaña y de nuevo mantenerse en el poder. No perdamos el horizonte. El petrismo es inepto, pero no es estúpido. Y aquí en esta cuenta vamos a trabajar día y noche, porque aquí a los socialistas no les vamos a dar ni un solo. Bueno, inepto lo será él, ya lo hemos demostrado en lo que va este video, pero más inepto por lo siguiente. Resulta que Petro, claro, hizo un llamamiento a una consulta popular para ver si la gente quiere o no quiere la reforma laboral y de la salud. Que hay que hacer una convocatoria al pueblo, no solo a movilizarse, sino a decidir. Y la manera como la Constitución de Colombia permite que el pueblo decida directamente se llama consulta popular. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida. Las leyes determinan cómo se convoca y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular. Vuelve a pasar por el Senado, pero ya en una comisión no de 8, sino de su plenaria. No querían que este proyecto pasara a la plenaria, pues ahora pasa. Pero no para definir el contenido del proyecto ya, sino para decidir si se convoca al pueblo o no. Nosotros creemos que la plenaria del Senado de la República debe convocar al pueblo y desbloquear institucionalmente al país, porque es necesaria la democracia en Colombia y no la dictadura.
Entonces, bajo esa premisa, Gustavo Petro hace ese llamamiento a la consulta popular. En varios artículos de los que ustedes se encuentran o van a encontrar respecto a esto, le van a hablar, sí, de la ley 134 del 94, de la que se pegó nuestro petardo de Ladino. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es una cosa que él no lee porque no le conviene. Y es que la única condición para hacer una consulta popular es que las preguntas a consultar deben ser formuladas de manera que se conduzca a una respuesta clara cuyo resultado sea sí o no. En lo único en donde el petardín tiene razón es lo que dice la ley 134 del 94. Y es que desde el artículo 50 para abajo habla sobre la consulta popular. Y él solo se basa en este pequeño parrafito en donde dice que no podrá ser objeto de consulta popular proyectos de articulado. Pero se le está olvidando esta parte primera, que la pregunta es bajo una respuesta que es el sí o no. Entonces, ¿cómo sería esa consulta popular sin necesidad de hablar del articulado, que es lo que está pretendiendo este pobre idiota? Fácil. Lo único que se hace es que se pone una pregunta como: ¿quisiera usted o quiere usted o le gustaría a usted que la reforma a la salud o reforma laboral sean presentadas en plenaria, consultadas en plenaria, argumentadas en plenaria, debatidas en plenaria, etcétera, etcétera? Y al final usted tendría que decir si sí o no. Y como es decisión del pueblo, si dicen que no, pues entonces no se vuelve a pasar más esa vaina. Si el pueblo en cambio dice que sí, esta reforma pasaría de una vez a plenaria a ser discutida, y sí se tiene que dar un fallo acerca de esta. No que se salgan de las plenarias y que quiebre el quórum, o que salgan con peroratas y mentiras, sino que en serio se debata y se haga un cambio estructural sí o sí en estos dos sistemas, el laboral y de salud. Así es como harían esa consulta popular, porque si creen que van a meter todo un articulado para que la gente diga sí o no, eso sería muy obtuso de su parte, señor Ladino. De hecho, la misma chica que usted intenta educar, petardo, ella lo dice: si aceptan o no las reformas, o quieren o no la reforma de salud y laboral. Pero como leemos solo hasta donde nos conviene y lo que nos sirve, y de paso interpretamos a nuestro favor, entonces pues con esa forma de pensar cualquiera cree que puede educar a cualquiera. Pero ¿qué podemos esperar de un inepto que sigue replicando que esto es un gobierno socialista, o que van en contra de los socialistas para estas elecciones 2026? Lo dejo hasta aquí porque en serio un personaje como estos me saca de quicio por las brutalidades tan aberrantes que puede llegar a decir en solo un minuto. ¿Fui grosero? Sí, la verdad. Pero es que en serio, gentuza como esa, tergiversadora, mentirosa y manipuladora, no me la aguanto como opositor. En fin, lo dejo hasta aquí. Ya saben, lean e investiguen, y de paso compartan y suscríbanse. Y no siendo más, pues, nos vemos.